vamos a tomar tiempo en esto que es muy importante, conocer a Dios. Vamos a leer el pasaje de Oseas, capítulo 6, versículo 3. ¿Alguien tiene Biblia? Si alguno trajo Biblia, por favor. Gracias, hermano. Yo quiero que lea Oseas, capítulo 6, versículo 3. 6, versículo 3. Bueno, Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice Oseas capítulo 6, versículo 3? Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dice, conoceremos y proseguiremos. No es algo que yo una vez conozca y termine de conocer. Nunca vamos a dejar de conocer a nuestro Dios en su poder y su grandeza. Y Dios nos manda a que nosotros le conozcamos. Entonces la Biblia es la mejor manera de conocer a Dios a través de su palabra. Fíjense otro pasaje que hoy me llamó muchísimo la atención, me gustó que Lilian lo haya leído, Malaquías. Cuando alguien abre la Biblia y dice, voy a hablar de Malaquías, lo primero que pasa es que la gente dice, va a hablar del diezmo. Sí, la gente dice, solamente se ocupa Malaquías para hablar de los diezmos. Y saben que no. Malaquías capítulo 3. Y bueno, si yo digo Malaquías capítulo 3, la gente más dice, sí, ahora sí va a hablar de los diezmos. Pero no. Fíjense lo que dice Malaquías capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Dios se muestra de una manera muy particular. Dios dice que Él es de una manera muy particular. ¿Lo leemos? Porque Jehová, no. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, porque yo no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia, es que nosotros hoy no hemos sido consumidos. Entonces hoy hemos hablado de los atributos de Dios, hemos empezado con la santidad, hemos hablado de la soberanía, hemos hablado del poder, hemos hablado de la fidelidad, hemos hablado del amor. Y hoy vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Dios es un ser que no cambia. No cambia. Y eso es maravilloso para aquellos que confían en Él. Pero también es peligroso para aquellos que no confían en su Hijo. Ahora yo escribí algo que me gustaría que usted piense conmigo un momento. Dice, todo el tiempo estamos cambiando. Todo es un constante cambio. Cambian los gobiernos, los partidos políticos, los regímenes, cambian los reyes, cambian las estaciones 4 veces en un año. Cambian los días 365 veces en un año. Cambian los gustos, las modas, los amigos, cambian los jugadores de un equipo de fútbol. Siempre cuando hablo de fútbol aparece Ariel. El Señor te tiene apuntado, hermano. Cambian los equipos de fútbol, los jugadores. Cambian, fíjense cómo es el mundo, ¿no?
cambian las opiniones del mismo jugador de fútbol según el continente donde uno esté. Si usted en el continente europeo pregunta y habla de Messi, allá Messi es. En cambio, de este lado, en Argentina, el lugar donde él mismo nació, la gente tiene otro concepto de Messi. El mismo jugador. Cambian los modelos de autos y dejan de fabricarse para hacerse otros. Cambian los celulares todos los años. Las marcas se pelean para hacer su nuevo lanzamiento y las personas están cautivas de las marcas esperando que tenga alguna función nueva, espectacular, que solucione tu vida. Yo le voy a mostrar el mío y se va a dar cuenta que no estoy cautivo de la moda. Cambian los estilos de música. Últimamente estoy escuchando algo que hay personas que jurarían que es música, pero para mí es un ruido atroz. Pero a la gente le gusta, porque es otro estilo. Cambia la preferencia de lo que uno mira en la televisión. Cambia la preferencia de lo que uno, las series. Fíjense, hay cambios tan drásticos que se van dando que hasta la ropa que uno usa va cambiando. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere ver cambios dramáticos y drásticos muy rápidos en un solo lugar? ¿A usted le gustaría ver cambios muy rápidos, así bruscos, en un solo lugar? Bueno, lleve a una mujer a una zapatería. Usted va a ver ahí cambios rápidos, bruscos, desesperados. Amén, dice. Ahora, ¿usted quiere ver cambios de estado de ánimo? ¿Usted quiere ver cambios de estado de ánimo? Ponga a dos hombres a mirar un partido de algún deporte del cual sea fanático, preferentemente fútbol, lo que estamos viendo en Argentina, del equipo contrario que esté jugando en el mismo lugar. Y usted va a ver cómo cambian las emociones. Y esas dos personas que pudieron haber terminado siendo muy amigos pueden terminar muy mal. Todo puede cambiar en un instante, en un gol. Hasta ahí voy a llegar. Los cambios son algo que no podemos detener. Algo que va ocurriendo constantemente. Cuando yo me puse de novio con Lilian, no existían los celulares. Y yo cuando le conté eso a mi hija, ella me dice, papá, ¿y cómo hacías? La saludaba a la noche y la iba a ver al otro día. ¿En serio? Mi hija tiene 8 años. Dice, ¿cómo? ¿No había internet? ¿Qué? No había internet. Y hoy me alegró mucho de que no haya habido durante todo el día luz e internet. Y de mí más se sentía que era de las cavernas. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra al cambio. Y parecería que no podría vivir si no está a la altura de la nueva cosa que salió de la tecnología, ¿no? Muchas veces nos encontramos con personas que el mundo se le vino abajo porque esa persona confiaba en alguien que le dijo, yo te voy a amar para siempre. Y un día apareció y le dijo, ya no te amo. Y su mundo se vino abajo porque esa persona cambió. Los jubilados en nuestro país habían puesto toda su confianza en la seguridad de los bancos argentinos y habían puesto sus depósitos porque decían que ahí iban a estar seguros. Y de repente un día la seguridad cambió y perdieron todo lo que tenían.
Un día todo cambió. El caso es que no hay nada, absolutamente nada, que no cambie. Tan drástico es nuestro mundo que todo está girando y en constante cambio. Solamente quisiera hacer una muestra. Con solamente 1, 2 segundos, algo cambió en este mundo. Alguien dejó de existir, alguien nació, alguien fue robado, alguien se casó, alguien cruzó una calle, alguien golpeó una puerta, algo cambió. Pero ¿saben? Hay verdaderamente algo que no cambie. Hay algo que no cambie. El mundo está girando constantemente. ¿Hay algo que no cambie? Si la Biblia es cierta, solamente hay un ser que no cambia, que es verdaderamente confiable, verdaderamente inconmovible, inamovible e inmutable. Hay solamente un ser. Y ese ser es Dios. Ahora, ¿qué es ser inmutable? ¿Qué significa ser inmutable? La palabra inmutable es una palabra latina que viene de inmutabilis, ¿no? In es o in significa no. Mutabilis es mutable o cambiable. O sea, es no cambiable. Dios es alguien que no cambia, que no se mueve, que no se muta. Él nunca va a dejar de ser Dios. Nunca. Dios no crece. Dios no evoluciona. Dios no mejora. Dios es perfecto. Él no puede disminuir, ni deteriorarse, ni retroceder. Leí algo que me llamó mucho la atención. No hay arrugas en el rostro de Dios. Dios siempre es. Ahora, Dios siempre ha sido y siempre será. Él no cambia de opinión. Yo me acuerdo que a veces iba y le pedía para salir y según el estado de ánimo podía encontrar, ¿no? Y según también cómo iban mis materias en la secundaria, yo podía encontrar la posibilidad de salir. Pero cuando hay momentos en que cambiaba la cosa, ¿no? Pero Dios no cambia. Dios es inmutable. Esto es muy importante porque que Dios sea inmutable nos garantiza de que nosotros vamos a ir a un lugar y que Él no va a cambiar de ser quien es Él. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no va a cambiar. La única cosa constante en todo el universo es Dios. Todo lo demás cambia. Para todo lo demás existe la tarjeta, ¿no? El único ser en el cual podemos tener confianza absoluta es en Dios. Y cómo la inmutabilidad de Dios se puede ver en su esencia. Él es absolutamente perfecto. Él no puede cambiar para hacer mal. No puede. Es totalmente imposible que Dios pueda virar o hacer algo malo. Él es absolutamente bueno y es perpetuamente justo. Solo Él puede decir, yo soy. Moisés se encuentra con Dios
con la zarza ardiendo y le dice, ven a mí ahora, porque te enviaré a Egipto a liberar a mi pueblo. Y él le dice, después de buscar excusas, le dice, Señor, cuando la gente me pregunte, ¿quién eres? Tú debes decirle, yo soy, me envió. Ese yo soy significa, yo soy el que no cambia. No es que yo fui o seré, yo siempre soy. Eso es lo que Dios le está diciendo, yo soy, no cambio. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos, su santidad siempre es 3 veces santo. Él no va a dejar de ser santo. Su justicia es perfecta, no va a dejar de ser justo. Su poder es absoluto, Él no va a menguar en su poder. Y por último, Dios es inmutable en su consejo. ¿Qué significa? Que cada cosa que Dios dijo en su palabra se va a cumplir absolutamente. Números capítulo 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así también en 1 de Samuel 15, 29 leemos, el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Es impresionante. Dios, cuando dice una cosa en su absoluta sabiduría y consejo y poder, su palabra no vuelve vacía. No cambia. Mientras tanto, el mundo gira dando vueltas y todas las cosas cambian. Dios no cambia. Y me gustó mucho porque, ¿saben? Cuando se crea la iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, empieza la persecución y el apóstol Santiago escribe y le da un consejo de aliento a la iglesia que estaba siendo perseguida. Es la primera carta que se escribe a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando dimos predicación expositiva? Empezamos con la carta de Santiago. El hermano del Señor Jesús escribe una carta a la iglesia porque los hermanos estaban siendo perseguidos. Y él escribe así, Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué le decía el apóstol Santiago? Para darle un fundamento, para que ellos no se desalienten, para que ellos no estén tristes, para que ellos sigan confiando, él le dice algo. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ¿ni qué? Hermanos, confíen en el único ser que no cambia. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces decimos, Dios no me ama. No. Dios no cambia. A Isaías le dice, hasta las canas yo lo soportaré. El amor de Dios te va a acompañar hasta el último de tus días y va a cerrarte los ojos y va a abrírtelos en la eternidad, porque Dios no cambia. Ese es Dios. Entonces debemos alentarnos en este atributo. Cuando estemos angustiados, cuando estemos tristes, cuando estemos pasando dificultad y cuando el enemigo quiera poner en nuestras mentes pensamientos, debemos
debemos recordar quién nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me separará del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Él no cambia. Podrán cambiar muchas cosas, pero Dios no cambia. Y fíjense, cuando se cierra la carta magna de Dios, que es la Biblia, cuando se cierra el libro sagrado de Dios en Apocalipsis, Dios pone un sello y dice, hey, tengo algo que decirles. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El principio y el fin, ¿saben? El alfa y el omega es la primera letra del alfabeto griego, es el alfa, y el omega es la última letra. Todo puede cambiar, pero Dios no cambia, Él está siempre. El mundo, la creación de Dios, está sujeta a Él, en su poder y su autoridad. Entonces, Dios no cambia, pero nosotros diariamente suben a nuestros corazones pensamientos de fracaso, pensamientos de soledad, pensamientos de desaliento. ¿Cómo debe el cristiano que ha confiado en Cristo batallar con estas cosas? Es sabido que todo cristiano debe pelear la buena batalla de la fe. Y la Biblia nos enseña que dice que debemos derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. El argumento que Satanás más va a querer poner en nuestras mentes y en nuestros corazones es que Dios cambió, que ya no nos ama, que ya no es fiel, que ya no cumple sus promesas. Por eso Pedro le escribe, dice, no es que Él se tarde, sino que Él espera que vengan al arrepentimiento. ¿Alguna vez has sido defraudado? Muchas veces Dios permite que nosotros seamos defraudados por hombres. El hombre siempre va a decepcionarnos y debemos confiar solamente en Dios. No importa el lazo afectivo que tengamos con esa persona. Salmo 146, versículo 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No, contá conmigo, yo voy a estar ahí. ¿Nunca te pasó? Pero añade la palabra de Dios, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad. ¿Para cuándo? Su verdad no cambia. O somos cambiados por la verdad o nos deslizamos. No hay otra opción. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos,
Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Debemos tener mucho cuidado en quién confiamos, a quién le damos el acceso a nuestro corazón. Pero Dios no cambia. Ahora, ¿escuchó alguna vez la frase? Si leemos en la Biblia, vamos a tener algún problema, y esto es importante tener muy en cuenta. La Biblia en Génesis capítulo 6 dice, y se arrepintió Jehová del mal que iba a hacer. Se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Y cuando manda Dios a Jonás a Nínive, se arrepintió del mal que iba a hacer. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo interpretamos eso? La Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero la Biblia dice que se arrepintió. Dios es inmutable, no cambia. Lo que cambia son la manera de tratar al hombre, pudiendo efectuar con su justicia el castigo merecido, cambia y opera misericordia. Ay, hijo, te voy a... ¿Nunca le pasó? Vení acá, te voy a ayudar. ¿Cuántas veces hemos provocado la ira de Dios y diariamente lo hacemos con nuestra incredulidad? ¿Sabe? La Biblia encierra todo en pecado. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo. Estamos listos. Estamos listos. Pero Dios, en vez de actuar por nuestra incredulidad, opera en amor. Lo que sencillamente es que Dios se toma la libertad de operar conforme a su misericordia. Pero ahora, en este tiempo, Dios dice que para que no caigamos bajo la ira de Dios, manda a que todos los hombres se arrepientan y se vuelvan a Dios y crean en Jesucristo, aquel que ha sido expiación para que nosotros seamos perdonados delante de Dios. Todo el castigo, todo nuestro pecado cayó sobre Cristo, y Cristo fue el Cordero inmolado de Dios que quitó de nosotros el pecado. Ahora, la única manera de que nosotros podamos acceder a Dios es a través de Cristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay gente que busca algún tipo de alternativa. No cambia, Dios no cambia, hay un solo camino, es Jesucristo. Si no vamos a Cristo en arrepentimiento y perdón, no podemos acercarnos a Dios. Eso no va a cambiar. Entonces Dios, que no cambia, establece que nosotros tenemos que venir en arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro predicando, y dice, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando estamos turbados, nuestro pecado nos confronta, el Espíritu Santo viene y trae convicción de pecado, debemos arrepentirnos e ir a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y como veníamos hablando, Dios nos dejó su palabra y su palabra no cambia.
Y es muy importante que si queremos que Dios nos responda a las oraciones, tener algún tipo de acercamiento y de conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para pedir cosas. Porque se enseña mal y se dice, vos pedí que Dios te va a dar. Y reclamar, declarar que Dios te va a dar el auto nuevo, la bicicleta nueva. No es así. Porque primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, no, vamos a sacar eso porque si no la gente no va a venir a la iglesia, porque la gente quiere que se haga su voluntad. Pero acá dice, si alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No podemos, la oración no es para que nuestros caprichos se cumplan, sino para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. El Padre nuestro es un ejemplo. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí, en la tierra. El gozo verdadero del cristiano no es que sus caprichos sean cumplidos, sino ver la voluntad de su Padre cumplida en la tierra. Esa es la verdadera respuesta a la oración. Pedir algo conforme que no es la voluntad de Dios es una rebelión manifiesta. Estoy abiertamente diciendo a Dios, ¿sabes qué? No me importa cuál es tu voluntad, yo quiero esto. Tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque la Biblia añade, dice, nos oye cuando pedimos algo conforme a su voluntad. Recién ahí Dios empieza a atender. ¿Y cómo vamos a pedir algo conforme a su voluntad si tenemos un desconocimiento de la palabra de Dios? Pero dice, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuchen. No, porque yo escuché, Jesús dijo que si le decimos a esta montaña que se quite y se tire en el mar, y si lo dijéramos creyendo de todo nuestro corazón, eso se hará. Sí, porque acá dice, si pidiéramos cualquier cosa, según su voluntad. La montaña se va a mover si es la voluntad de Dios. No es que nosotros le repetimos como loro. Yo me acuerdo que le conté la historia, se la voy a contar de nuevo, pero cuando Jamie era chiquitita yo le traje un granito de mostaza y le conté la historia del granito de mostaza. Que si nosotros decíamos con fe a la montaña que se quite, la montaña se iba a mover. Entonces un día estábamos comiendo acá y Jamie salía de la habitación y escuchamos un golpe así, ¡pum! Un golpe seco. Y como alguien que se aguanta el dolor, y salió Jamie, agachó la cabecita y se iba, y vuelve, y nosotros la escuchamos, que decía, en el nombre de Jesús, móvete. En el nombre de Jesús, móvete. Y nosotros decíamos, ¿qué pasó? Entonces salimos corriendo, dejamos la cocina y vemos que Jemima tenía el granito de mostaza y le apuntaba al ropero. Se había golpeado el dedito con el ropero y quería que el ropero se mueva para que no se golpee más. Y cuando nosotros llegamos me mira y me dice, papi, esta semilla no funciona. Está fallada.
Y eso es exactamente lo que hacen los cristianos hoy. Creen que pueden agarrar la fe y pueden hacer que todas las cosas cambien para su beneficio. No funciona así la fe. Nosotros debemos ir a la oración como Cristo fue a orar al Getsemaní. No para que se haga nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad del Padre. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Esto no es popular. No es popular. Porque la gente quiere que... ¿Está Dios en contra de nuestras necesidades básicas? No. 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 Él te quiere bendecir. ¿Hay manera de ser bendecida según Dios? Sí. Pero siempre debemos cerrar y empezar nuestra oración diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Pero fíjense, yo tengo un aliento tan grande, porque si nosotros pedimos cualquier cosa, escuche esto, cualquier cosa que sea según su voluntad, Él lo va a hacer, no importa cuán imposible sea. No importa cuán, voy a decir, no, pero esto es, no hay nada imposible para Dios y Él no cambia. Así que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es asombroso. Eso es tremendo. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 39. Todo el capítulo de Hebreos está hablando de hombres que hicieron prodigios, que apagaron, que vencieron ejércitos enemigos, que cerraron la boca de leones, que atravesaron el fuego, que hicieron cosas tremendas, que vencieron a gigantes. Pero fíjense lo que dice la Biblia para nosotros. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos, mi amado hermano, entremos al trono de la gracia, que también es el trono de la respuesta, y llenemos de fragancia, de olor grato delante de Dios, de oraciones que Dios quiere oír para que se cumpla su voluntad y que del trono de Dios venga la respuesta que sacuda la tierra. No es un evangelio acomodaticio para que la gente se sienta bien, sino para que el reino de Dios venga sobre Argentina, sobre nuestra nación, para que nuestras familias sean transformadas, para que nuestros corazones sean cambiados, para que podamos vivir una vida plena, llena del Espíritu Santo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Pero fíjense lo que ocurre cuando una persona ora conforme a la voluntad de Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, oraciones según la voluntad de Dios. Y el ángel tomó el inciensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo trueno, voces y relámpagos y un terremoto. Oraciones según la voluntad de Dios mueven las cosas. Mueven las cosas. Se quita lo movible y se establece lo inconmovible. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Estuve leyendo la vida de oración de los hombres de Dios.
Los hombres de Dios que conmueven las naciones, que conmovieron las naciones, eran personas que se encerraban y decían, Señor, hágase tu voluntad aquí. Hágase tu voluntad aquí porque tú no cambias. Esas son las oraciones que Dios responde. Pero ¿qué voy a hacer yo si soy un pecador? Eso es todo lo que Dios necesita. Un hombre que se vea como un pecador. Eso es todo lo que Dios necesita. Y un hombre que abra este libro y empiece a pedirle a Dios que responda las promesas que Él dijo, porque Él no cambia y su palabra no vuelve vacía. Esas son las cosas que Dios responde desde los cielos y conmueve los cimientos de la tierra. Y Él dijo que no cambia. Y este ser maravilloso que es Dios, que no cambia, también nos llama. Y Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Dios que no cambia, dice, vení, yo no te voy a echar. Nadie puede decir que alguien fue a Cristo y Cristo le rechazó. Nadie. Este maravilloso ser, nuestro Salvador Jesucristo, dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios que no cambia, dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Este Dios que quiere tratar con nosotros en su amor, dice, nos manda a que nos arrepintamos y nos convirtamos para que tengamos un tiempo de refrigerio y de paz con Él. Dios dice, este Dios que no cambia, dice, estás cargado, estás trabajado, ven a mí, que yo, que no cambio, te voy a hacer descansar. Y por último, Dios nos llama a poner no solamente nuestra confianza en Él, sino apoyarnos en la verdad de Dios que es inconmovible como Él. Porque Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es importante leer la palabra de Dios, acercarnos al Señor, vivir, creer su palabra. Dios es inmutable y su palabra tiene la misma cualidad. Descansa en la palabra de Dios. Muchas cosas van a cambiar, pero Dios, su palabra tampoco. Creo que llegó el tiempo en que nosotros debemos tomar conciencia de que este Dios no cambia y que si nosotros y nos está dando la posibilidad a que nosotros cambiemos. Si nosotros no nos arrepentimos, vamos a tener que enfrentar la santidad de Dios y la ira de Dios. Pero Dios nos llama en amor en Cristo para que sigamos confiando en Él. Sigamos confiando en Él. Quiero que tengamos un tiempo de oración. Ahí donde está, vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Quiero que ahí donde estés pienses en este Dios que es absolutamente inconmovible. Él es la roca de los siglos. Y este Dios que no cambia te llama y te dice, ven y entremos a cuenta.
Pongámonos a cuenta. Vayamos a ver la respuesta de Dios según su voluntad. Que nuestros tiempos de oraciones sean tiempos de profunda búsqueda según su voluntad que no cambia. Que nuestros corazones sean cambiados. Y que descansemos confiadamente porque sabemos que aunque atravesemos las circunstancias más difíciles, el Señor está con nosotros y Él no cambia. Y Él dijo en su palabra que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser personas firmes, constantes, que no se dejen llevar como las olas del mar de un lado para otro, sino que estemos firmes en ti, que eres la roca de los siglos. Fortalécenos, establece nuestra vida en tu voluntad. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a amarte cada vez más y a aferrarnos en tu palabra, a marchar según tu voluntad. Señor, te pido que derrames un avivamiento sobre Argentina como nunca antes se vio, y no una propaganda, no algo ficticio, sino algo que tenga que ver con tu voluntad y con que tu reino se establezca, Señor, y que podamos vivir con corazones transformados, llenos de tu espíritu, viviendo y amando tu palabra, que es inmutable como tú. Te damos gracias, Señor. Señor, y como dijimos al principio de este tiempo, todas las cosas cambian. Todo el tiempo están cambiando, pero tú no cambias. Y si nosotros no queremos que nuestro corazón cambie con el mundo, para alejarse de ti necesitamos aferrarnos a tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.